Este año es el primer año en la historia de toda la humanidad en que más gente vivirá en las grandes urbes que fuera de ellas. Y dentro de 30 años, bueno, la proporción será de 3/4 apelotonados en las grandes ciudades y el resto en el campo, en los pueblos o en la playa. Y esta concentración de gente, hasta proporciones desconocidas hasta ahora, está sugiriendo amenazas de todo tipo que tienen que ver pues con la drogadicción, con el alcoholismo, con las enfermedades mentales, se diría, con la violencia, con el terrorismo. Se diría que las grandes urbes son el caldo de cultivo para el mal. Bueno, pues hemos estudiado este tema con mucho detalle, con los mejores. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que conformarnos con seguir destruyendo el medio ambiente para progresar, ¿no? para seguir avanzando, sobre todo en el tema del urbanismo, que es el que a mí me compete? Entonces, yo creo que la respuesta está ahí, implícita. No podemos seguir destruyendo el medio ambiente con el ritmo que lo estamos haciendo. Es más, el medio ambiente es el que nos da la clave para aprender de él. Hay una máxima que utilizan los biónicos que dice que la naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor. Lo que tenemos que hacer es mirar a la naturaleza y a partir de ahí obtener ciertos principios que nos ayuden a seguir desarrollando y a seguir progresando, porque lo que está claro es que el progreso está ahí, no podemos renunciar a él, tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir avanzando. Eloy Zelaya es el padre de los proyectos Ciudad Vertical y Torre Biónica. Tomando como modelo la naturaleza, nos propone nuevas formas de arquitectura que buscan un futuro más sostenible para un planeta en vías de superpoblación. Hoy buscamos con él respuestas a los problemas de nuestras ciudades. He escogido dos lugares. Uno de ellos es Hong Kong. Hong Kong es un mal ejemplo del urbanismo al que no tenemos que llegar. Evidentemente, Hong Kong existe en el ambiente en el que existe y por las razones donde existe. Hay una superpoblación que aquí en nuestro país es muy difícil de entender, ¿no? Por otro lado está México DF, es el otro lugar que he escogido. Si sobrevuelas en avión México DF, cuando llegas a la ciudad, estás unos cuantos minutos por encima de la ciudad, viendo edificios, casas, es un continuo evolucionar sobre la ciudad. Se ha llegado a un desarrollo urbano tremendo. Ocurre igual en la ciudad de Los Ángeles, es algo parecido. El problema que tienen estos desarrollos urbanos es que el consumo energético es descomunal. Los desplazamientos en coche son enormes y el consumo de energía, de tiempo incluso, son excepcionales. ¿Qué ocurre entonces? Lo que decíamos antes, hay que avanzar, hay que buscar nuevas alternativas. Y para ello hemos planteado nosotros la Torre Biónica. La Torre Biónica, digamos que se encuentra en un punto intermedio entre estas dos situaciones extremas. Lo que intenta es liberar espacio para devolverlo a la naturaleza, pero sin embargo no renuncia a crecer en vertical. La Torre Biónica son 1.228 metros de altura y se sitúa sobre una isla artificial de 1 kilómetro de diámetro. ¿Qué implica eso? Que no puedes situar una torre que se colocó en la ciudad de Nueva York por Otis, por el señor Otis, en el año 1857. No en sí por el hecho de instalar el primer ascensor, sino por lo que supone de innovación, ¿no? De innovar trabajando al límite. Cuentan que él se construyó su propia plataforma elevadora y que lo que hacía era soltar los cables y mostrar a la gente cómo caía y paraba, ¿no? Era como una actuación que hacía delante de la gente, ¿no? Para vender su producto. Pues el hecho del ascensor supone un inicio en el poder construir edificios en altura. En nuestro edificio de la Torre Biónica, de la Ciudad Vertical Torre Biónica, volvemos a cambiar un poco ese concepto, ¿no? Ya se trata de una ciudad donde no existen coches, donde lo que hace falta es trabajar con una idea de ascensores que se muevan tanto en horizontal como en vertical. Es un sistema de red de metro, digámoslo así, insertado dentro de un edificio en vertical. Y es más, hay que dar un paso más adelante. Un gigantesco edificio de oficinas, por ejemplo, a la hora de la comida, del almuerzo, el que 10.000 personas tengan que salir a tomar café en 10 minutos es impensable, no tiene sentido. Entonces se está trabajando en nuevos modelos de cabinas
que se mueven por todo el edificio, tanto horizontal como verticalmente, y por ejemplo una de esas cabinas es un McDonald's. Entonces tú te subes, te tomas tu hamburguesa y cuando vuelve a pasar por tu piso te bajas. El objeto que os he traído, que es bastante pequeñito, es una concha de Conus terebra. Lo he traído no en sí por lo que es ahora, porque ahora ya es un organismo muerto, sino por lo que ha sido. Me interesa mucho más de este objeto el proceso, ¿no?, más que la situación actual. Fundamentalmente la interacción entre el espacio vacío y el espacio construido que tiene. La torre biónica, el concepto, el cambio que tiene con respecto a una torre tradicional de oficinas, es que una torre es una planta sobre otra y nada más. La torre biónica lo que es una ciudad. Eso conlleva que es fundamental la relación entre el espacio vacío, las calles, las plazas, las plazuelas y los edificios. Pero además esta concha lo que nos muestra es que en la naturaleza no construye con pilares o vigas, sino que construye con layers de crecimiento. El bichito cuando es pequeño pues necesita muy poco espacio. Si veis la hélice que va generando el movimiento, esa traslación en el tiempo-espacio, es lo que genera la forma final. Por ejemplo, la torre biónica, lo fundamental de ella es que es un edificio pensado para construirse en varios años, en 15 años por lo menos. Ocurre como lo que con nuestras ciudades. Estamos todos cansados de criticar a Gallardón por cómo está Madrid siempre en obras, pero es que la ciudad es eso, la ciudad es movimiento, la ciudad es cambio. El libro que os he traído es un libro que fundamentalmente lo he traído por la variedad que tiene. Muchos puntos de vista de profesionales de diferentes ámbitos, diferentes culturas, que están trabajando con temas medioambientales y sobre todo preocupados por el futuro. De hecho, el libro se llama Sostenibilidad. Es importante remarcar SOS, ¿no?, el peligro que tiene, lo que decíamos al principio, el progreso. Y tiene un subtítulo que es Reescribir el futuro, ¿no? Ahora estamos en el momento en el que estamos y tenemos que pensar en el futuro, en cómo vamos a progresar desde distintos puntos de vista. En este libro han intervenido desde escritores, fotógrafos, arquitectos. Hay un artículo mío sobre la torre biónica, todo tipo de gente que muestra cuáles son las preocupaciones y sobre todo que plantean soluciones, ¿no?, para un futuro.